Televidentes de La Terraza, un saludo especial para ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Aquí estamos cumpliendo esta cita de todos los jueves en nuestro espacio de opinión y actualidad, llevando hasta sus hogares y pantallas, por supuesto, la mejor información, temas de interés para que ustedes estén al día con todo lo que sucede en nuestro municipio y en la subregión, por supuesto. Hoy estaremos conversando un poco sobre la dinámica empresarial del suroeste y para abordar este tema nos acompaña Carlos Augusto Henao, él es el jefe de la sede suroeste de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Carlos Augusto, un saludo. Un buen día a toda la comunidad de Ciudad Bolívar y al equipo técnico de Apacibol por este espacio y permitirnos como contar estas cifras que es el resultado de nuestro trabajo diario en la administración de los registros públicos del Gobierno Nacional y que nos permitan entender un poco cómo está conformado desde este tema empresarial la región del suroeste. Este es un tema bien interesante, esa dinámica empresarial, conocer cómo se comporta nuestra subregión en temas económicos y de creación de empresas, por supuesto. Hablemos un poquito de ese Producto Interno Bruto del suroeste. Bueno, digamos primero que todo, el Producto Interno Bruto es la sumatoria de lo que vale digamos que la cosecha y de todo el sector agropecuario y todas las actividades económicas en un determinado año. Entonces, este informe, esta cifra es de la Gobernación de Antioquia de diciembre 31 del 2023 y lo que se consolida es cuánto la riqueza que genera toda la actividad económica de una región sumada. Es importante mencionar que el suroeste Antioquia, tiene 9 regiones, estamos distribuidos en 9 regiones, que Medellín y el área metropolitana es la región que condensa, digamos, todo el desarrollo económico del departamento y eso lo vemos en todas las actividades y tenemos 8 regiones que tenemos poco crecimiento. El suroeste está ubicado en la 4ª posición, ¿cierto? Primero está el Valle de Aburrá, la segunda región que genera más riqueza en Antioquia es el oriente antioqueño, en tercero el Urabá y cuarto el suroeste de Antioquia. Seguido de nosotros está el norte de Antioquia. Pero del 100% del PIB que produce todo el departamento de Antioquia, el 64.77% lo produce Medellín y el Valle del Aburrá, y el suroeste está aportando a esa masa económica del departamento el 4.8% de la riqueza de nuestro departamento. El suroeste lo conforman 23 municipios, somos cerca a 390.000 habitantes, pero, por ejemplo, otro dato importante al analizar el Producto Interno Bruto del suroeste es que 6 municipios de 23 concentran el 50% de la riqueza que se genera en la actividad económica. Entonces, en orden de importancia, el primer municipio con mayor dinámica económica es el municipio de Urrao, allí que se genera el 15.2% del PIB del suroeste. Después sigue el municipio de Andes con el 9.3%, seguido Amagá con el 8.1%, Jericó con el 7.7% y Ciudad Bolívar con el 5.5%. Ya después en orden de importancia está Fredonia, muy parecido al mismo PIB de Ciudad Bolívar, y ya los otros municipios del 3% aporta cada uno. Pero estos 6 municipios que les acabo de mencionar son aquellos, la sumatoria de esos 6 municipios nos están generando el 50% de toda la riqueza que tiene el suroeste para aportarle al departamento de Antioquia. Bueno, entonces ahí vamos. El Valle de Aburrá aporta, obviamente, por su extensión, número de población, el 64% de ese Producto Interno Bruto. Lo otro se divide en las subregiones del departamento. El suroeste está en 4ª posición y 6 municipios de los 23 que conforman esta subregión aportan ese 50% de la riqueza del suroeste. Hablemos de la dinámica empresarial, de esa estructura que tiene el suroeste. Bueno, dentro de ese PIB, ¿cierto? Por sector económico, o sea, ese 4.5 o la riqueza que genera el suroeste
el suroeste sigue siendo una región netamente, o el mayor porcentaje de esa riqueza la genera todo el sector de agricultura, ganadería, caza. Entonces el 37% de la actividad agrícola o el 37% del PIB del suroeste lo está generando el campo, el agro. Suroeste sigue siendo una región netamente, digamos que agropecuaria. Después la segunda actividad más importante que le aporta ese PIB del suroeste es la actividad económica, comercial. Cerca del 12% del comercio genera la riqueza del suroeste. Cuando hablo de comercio, entonces estamos juntando todo los almacenes, comercio al por menor y al por mayor, hoteles, restaurantes, todas estas actividades. Y después sigue el 9.7% que lo aporta el sector público. Entonces, lo que genera la alcaldía con sus contrataciones, lo que genera el hospital, lo que genera el sistema de educación y defensa, eso es el tercer renglón que genera más del tema económico en el suroeste. Y por cuarto está en el 6.7 la explotación de minas y canteras. Esa sigue siendo una actividad todavía importante en todo el suroeste, que aporta recursos muy importantes a la región. Y digamos que ya hay unos sectores que son muy importantes en el desarrollo de una economía, pero que en el suroeste no están tan desarrollados, como es el tema de construcción, de actividades inmobiliarias, todo el tema de actividades de servicios, entre otros. Y es el tema de comunicaciones, por ejemplo. Son sectores totalmente por desarrollar. Bastante importante conocer esas actividades económicas que aportan a la riqueza del suroeste, que es lo que hemos venido mencionando. Carlos Augusto, usted tiene también una cifra muy interesante, que es ese número de empresas que hay asentadas en la subregión. Sí, lo que acabamos de ver entonces son los sectores donde se concentra el desarrollo económico y ese PIB del suroeste. Ahora, para que ese PIB crezca, quienes hacen que ese PIB crezca y cada día sea mucho mayor, pues son las empresas. Si no tenemos empresa, pues no hay desarrollo de esos sectores. Para compararnos, Colombia al 31 de diciembre del 2023, estas son las cifras que generan las cámaras de comercio de todo el país, y partimos de las cifras de las empresas que están legalmente conformadas y que están al día en sus renovaciones, sus documentos. Colombia tiene 1.734.636 empresas. De ese 1.700.000, Antioquia cuenta con 229.640 empresas, y en el suroeste, en todo el suroeste, empresas al día y formalizadas, tenemos 8.982 empresas conformadas, tanto empresas como persona natural, como empresas, sociedades comerciales, o sea, personas jurídicas. Aquí quiero hacerle una anotación muy importante, y es el tamaño de esas empresas. Eso es bien importante, el tamaño de las empresas, porque digamos que este es un comportamiento muy parecido en todo Antioquia y en todas las regiones. En unas es un poquito más, un poquito menos, pero en el suroeste el 96.7% de las empresas que hay son FAMI-empresas o microempresas. O sea, en Colombia hay una ley que clasifica que es una grande, una mediana, una pequeña o una FAMI-empresa o microempresa. Eso se determina según el valor de los activos y el número de empleados que tienen las empresas. Entonces, como les digo, el 96.7% de las empresas del suroeste son FAMI-empresas o microempresas. No llegamos en una cifra importante como hacer pequeñas empresas. El suroeste solamente tiene 20 grandes empresas que están ubicadas en Amagá, principalmente Andes y Ciudad Bolívar. Y entonces esto es un reto mayor, tanto para las alcaldías, para las instituciones, para nosotros cámaras de comercio, porque estas empresas son empresas de familia, donde el papá, quizás los hijos, quizás la esposa trabajan y le ayudan en el negocio. Son empresas que a veces no tienen sino un empleado, 2 o 3 empleados. Entonces, para estas empresas a veces es muy difícil participar en programas de fortalecimiento. Si me voy para la capacitación, entonces tengo que cerrar el negocio porque no tengo quien lo atienda, y eso implica que tengamos que desarrollar programas de apoyo mayores y
y metodologías diferentes. Además que muchas de las empresas en el suroeste, digamos que la gente que las gerencia, las lidera, no fue a la universidad, no tiene una carrera, no estudia administración de empresas, negocios, quizá muchos negocios, información que les ayude a administrar bien sus empresas. Digamos que en el sector también donde pasa mucho eso es en el sector turismo. Hoy mucha gente se está metiendo a crear empresas de turismo porque tienen un gran potencial, pero más del 95% de las empresas de turismo que se crean, la gente no sabe de turismo, no estudió turismo, no sabe cómo se maneja el turismo. Claro que eso no pasa solamente en el suroeste, pues eso pasa en Medellín, en toda Antioquia y en gran parte de Colombia. Y por eso hace que a veces se pierdan muchos recursos, que muchas empresas se cierren, porque la gente se mete en un sector donde ni siquiera conoce las normas que rigen ese negocio que tiene que manejar. Bueno, Carlos Augusto, muy interesante este balance que le estamos dando a nuestros televidentes. Vamos a hacer una pausa en esta exposición para darle paso a nuestra sección Derecho en la Terraza. Hoy Marisol está con Lina María Restrepo Gaviria. Cordial saludo para todas las personas que se conectan, por supuesto, con La Terraza y con esta sección de Derecho en la Terraza. Hoy vamos a dar continuidad a un tema que estuvimos abordando la semana pasada, el tema del matrimonio, del divorcio, de los hijos, pues que también hacen parte de este proceso. Y nos acompaña entonces Lina María Restrepo Gaviria. Lina, bienvenida. Gracias, Marisol, y buenas tardes para todos. Bueno, vamos a continuar entonces con este espacio. La semana pasada, como ya lo mencionábamos, veníamos hablando de todo este proceso desde un ámbito más jurídico. Vamos a continuar con el tema, Lina, de los hijos, cómo es ese proceso cuando hay un divorcio y cuando hay un divorcio que no es de mutuo acuerdo, que se extiende muchísimo más el proceso. ¿Cómo entra ahí el papel de los hijos? Bueno, Marisol, lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier ruptura va a tener impactos emocionales. Y pues si hay hijos, pues obviamente ellos llevan, yo diría la peor parte. Yo definitivamente soy de las personas que pienso que uno hablando se tiene que entender. Y los procesos de divorcio y de cesación de efectos civiles, en mi sentir, deberían ser de mutuo acuerdo, sobre todo por respeto a los hijos, porque finalmente los hijos son los que van a sentir muchísimo más el tema de la ruptura, porque finalmente en un proceso de divorcio, de cesación de efectos civiles, los hijos van a quedar partidos. Generalmente la custodia va a quedar en manos de la mamá, pues generalmente queda en manos de la mamá, y ya pues como esa convivencia familiar empieza a romperse, y pues obvio, si para papá y mamá es algo traumático, es algo realmente muy vinculante a nivel emocional, pues dígame para los hijos. Lina, emocionalmente, ¿eso qué puede causar? Vamos a poner el ejemplo de que sean niños. Cuando son los niños que están acostumbrados a salir al parque con el papá, con la mamá, y que luego hay un cambio tan drástico de que no, este fin de semana usted va a estar con su papá, el otro va a estar con su mamá. ¿Qué puede generar eso en los menores? Inseguridades. No sé si de pronto en algún programa yo había mencionado el tema de los seres humanos, cómo aprendemos a desarrollarnos emocionalmente dentro de nuestro género. Los niños aprenden a ser hombres viendo al papá y a amar y a relacionarse ese afecto de amor viendo a la mamá. La razón es, el primer amor de un niño es la mamá y el primer amor de una niña es el papá. Y con los niños es al contrario, con las niñas es al contrario. Las niñas aprenden a ser mujeres viendo a la mamá y aprenden esa relación amorosa viendo el papá. Entonces, cuando existe esa ruptura, obviamente sin entrar a hablar de edades, porque se nos iría acá muchísimo tiempo, cuando viene esa ruptura, los niños generalmente se quedan en el limbo. Bueno, y entonces, ya no tengo esa figura masculina, ya no tengo esa figura femenina que anteriormente coexistíamos todos bajo el mismo techo. Entonces, obvio que sí va a generar muchísima situación emocional para los niños y mucho más, vuelvo y reitero, el tema de las edades. O sea, no es lo mismo un niño bebé, pues, que todavía no ha tenido como esa vinculación, a un niño de 5, 6, 7 años o peor aún a un adolescente.
¿Qué puede generar? Inseguridades emocionales. Totalmente. Lina, es recomendable entonces que siempre exista ese apoyo psicológico, porque uno en muchos casos escucha que el joven dice, bueno, mi papá y mi mamá se divorciaron y ya, o sea, a unos el proceso les da mucho más difícil, a otros uno los ve como un poco más relajados, pero siempre es necesario ese acompañamiento. Sí, claro, de todas maneras, los niños, digamos que naturalmente manejan un tema de más tranquilidad y también es importante saber, yo como adulta, como mamá, como papá, cómo le estoy transmitiendo esa ruptura emocional que yo estoy llevando, ¿cierto? Eso es muy importante también, cómo lo está llevando papá, cómo lo está llevando mamá y cómo le estamos transmitiendo a los niños eso. Yo pensaría que cuando una pareja toma la decisión de separarse, debería pensar en un tema de terapia antes de, para que el niño se vaya los dos como... papás con el hijo. Sí, sería lo ideal, para que el niño a futuro se vaya o vaya siendo consciente de lo que es muy posible que van a empezar a cambiar los roles, porque definitivamente los roles van a cambiar, lo que tú decías ahora. No es lo mismo yo llegar del colegio y compartir con papá y mamá la mesa, a yo llegar a entrar a compartir simplemente con mamá o simplemente con papá, e irme acostumbrando a que cada 8, cada 15 días voy a estar con otra persona diferente. Además, porque es muy interesante el tema de... Encontramos que los papás comparten con los hijos cada 15 días y como yo soy el que estoy compartiendo cada 15 días, entonces me vuelvo flexo, me vuelvo flexible, me vuelvo retributivo. Y uno escucha mucho que, por ejemplo, hay mamás que dicen, es que estuvo donde el papá en vacaciones y vino grosero, vino que quiere hacer lo que quiere, claro, que quiere hacer lo que el niño quiera, porque estuvo donde el papá muy poquito tiempo y entonces el papá el helado, si quería quedarse durmiendo con el celular lo hacía, entonces ya ahí entra otro conflicto con la mamá. Exactamente, porque se supone que como la mamá es la encargada de tener la custodia, tiene que poner los límites, tiene que poner las reglas, entonces claro, el papá se le va volviendo casi que una rutina deportiva el tema de tenerlo cada 15 días. Hay parejas divorciadas que manejan excelentemente ese proceso, pero hay otras que no tanto. Lina, ¿y qué consecuencias puede tener eso, por ejemplo, para una mamá? Porque el hijo entonces empieza a verla como esa figura estricta, es que mi mamá es la que me castiga, es que mi mamá es la que me pone a hacer tareas, en cambio mi papá no, si yo voy a la casa de mi papá todo es juego, todo es chévere. ¿Qué consecuencias puede tener también para esa mamá? Todas las que tú quieras. Emocionalmente, sí, emocionalmente las mujeres nos cansamos muchísimo con esta parte emocional. Adicionalmente porque es muy posible que encontremos a la mamá divorciada, con la custodia de los hijos, fuera de eso es trabajadora, en fin, con muchísimos roles y obviamente eso puede generar un cansancio emocional y mental bastante traumático para las mamás. Y no estoy sacando del rol a los hombres, ni más faltara, ¿cierto? Porque hay hombres comprometidos, hay papás comprometidos, inclusive hay papás que tienen la custodia de los hijos por X, Y, cualquier tipo de situación legal que se haya presentado y esto también le puede pasar a un papá, claro, ¿cierto? Que la mamá sea la flexible. Exactamente, pero las consecuencias, y lo he visto mucho, es un cansancio emocional. Lina, y ahora con el tema de esa figura paterna, que uno ve, por ejemplo, que en diciembre el papá es el que llega con los regalos, no es que el hijo comparta tiempo de calidad, sino que esa figura paterna se vuelve, mejor dicho, el superhéroe por los regalos, por todos esos aspectos materiales. ¿El hijo verdaderamente crece psicológicamente con esa figura de papá o de pronto es una atracción un poco más por esos aspectos materiales que el papá se vuelve proveedor? Hay dos aspectos importantes. Primero es que el hombre como tal es proveedor. ¿Cierto? Ya por naturaleza los me van a crucificar por lo que estoy diciendo los hombres, pero por naturaleza el hombre es proveedor.
Y otra situación muy importante es que los niños son manipulables, son manipulables, y en el momento que yo empiezo a manipular los niños, ellos van adquiriendo un poder, ¿cierto? Ellos van adquiriendo, bueno, yo sé que a mi papá lo puedo manipular con este tipo de cosas, pero no lo puedo hacer con estas otras cosas. A mamá tal cosa, y el tema de los regalos, el tema de cuando mamá o papá, ya hablando de manera general, se nos vuelven retributivos, es decir, yo estoy compensando el cariño, el amor, la atención con un regalo, el niño ya también empieza a aprender ese tipo de cosas, y los niños empiezan a diferenciar también eso. Cuando empezamos a ver esos vacíos emocionales, o cuando empezamos a ver el tema de le faltó figura masculina o le faltó figura femenina, cuando son adultos. Lina, a ese punto iba porque cuando uno está joven o bueno, un niño, uno cree que cogió el cielo con las manos porque mi papá me dio el celular, porque mi papá me dio la moto, porque tengo muchas cosas materiales, pero cuando llegamos a la adultez, cuando tengo una pareja, cuando empiezo otros procesos emocionales en mi vida, ahí es donde realmente se van a ver entonces las consecuencias. Claro que sí, porque todos lo reflejamos. Y nosotros como adultos somos el reflejo de lo que fuimos de niños. Y se nos olvida porque el actuar y el ardor completo y rutinario de la vida se nos hace un poco complejo hacer consciente ese tipo de cosas. Por eso es que es muy interesante cuando yo voy a tomar la decisión de tener un hijo, eso tiene que ser una decisión completamente responsable y completamente aislado de cualquier emoción individual que yo como mujer o yo como hombre tenga en ese momento, porque finalmente todas las decisiones se van a ver repercutidas en ese menor. Yo tengo que tomar la decisión de una manera responsable, inclusive como lo dice la ley, de una manera responsable cuando voy a tener un hijo. Y ni siquiera estoy hablando del tema económico, estoy hablando de otro tipo de situaciones más interesantes. Lina, muchísimas gracias. Queda entonces el llamado para aquellos padres de familia a la hora de tomar la decisión de, bueno, nos vamos a separar, vamos a iniciar un proceso de divorcio, a la hora de tener los hijos, siempre estar muy conscientes de que todos esos procesos van a repercutir, sea en uno como persona o en nuestros hijos. Así que, Lina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan interesante. A ti, Marisol, y a todos nuestros televidentes, una feliz tarde. Así es, continúen ustedes con más de esto que es La Terraza. Agradecemos a Marisol y a Lina por hacer parte de esta sección Derecho en La Terraza. Recuerden, televidentes, que si ustedes tienen alguna duda, un tema que deseen que abordemos en esta sección, pues nos lo pueden dejar en los comentarios o comunicarse con nosotros a la línea 310-848-0958. Seguimos aquí conversando con Carlos Augusto Henao sobre ese balance empresarial del suroeste. Estábamos hablando, Carlos Augusto, de ese número de empresas que tiene la subregión, 8.982. En general uno dice es un muy buen número, pero conversábamos también que la mayoría son microempresas. Hablemos de esa estructura que tiene cada municipio. Bueno, volvemos a lo mismo del comportamiento que hablamos ahora del Producto Interno Bruto. Aquí básicamente 6 municipios concentran el 50% de todas las empresas que están en el suroeste, que somos 23 municipios. El municipio comercialmente más importante es el municipio de Andes. En Andes encontramos el 14.5% de esas 8.900 empresas. En segundo, el municipio de Amagá. Pues Amagá todos los años había sido el tercero, ya pasó a ser el segundo. Es un municipio que va creciendo y que en los próximos años va a tener un crecimiento enorme que puede superar al municipio de Andes y otros por su cercanía a Medellín, el túnel de Amagá y todo lo que implica su cercanía con estas vías 4G a Medellín. Ciudad Bolívar bajó del segundo puesto al tercer puesto, está muy cercano el número de empresas a Amagá,
pero hay que reforzar un poquito de pronto el control a negocios que hoy están informales y eso nos permitiría sufrir, porque estas cifras las estamos hablando con empresas formales y que tienen su documentación al día 31 de diciembre del 2023. Y aquí hay dos municipios que subieron enormemente en este indicador y es el cuarto puesto lo ocupa el municipio de Jardín, inclusive acercándose ya a Ciudad Bolívar. Jardín el año pasado cerró con 740 empresas al día cuando su promedio era de 350 empresas. En el quinto lugar está Urrao y en el sexto lugar está Jericó, que también tiene el mismo comportamiento de Jardín. Entonces, uno ve cómo el crecimiento turístico, la inversión que ha llegado con el turismo a Jericó y a Jardín le ha propiciado una generación de empresas, de generación de empleo y crecimiento en riquezas. Digamos que los municipios más pequeños en empresas es Pueblo Rico, Hispania, Tarso, Montebello y Caramanta, que de por sí son municipios muy pequeños del territorio. Carlos, interesante conocer esas cifras, ese número de empresas por territorio, pero muchas personas nos preguntaremos a qué se dedican esos emprendimientos, esas pequeñas empresas de la subregión. ¿Cuáles son esas actividades económicas más importantes? Bueno, acá es importante que la gente tenga en cuenta que la actividad agrícola, las unidades, por ejemplo, productoras cafeteras no se registran en las cámaras de comercio. La actividad o ganadera o de cacao, de cítricos, no se registran en las cámaras de comercio. Entonces, ya aquí estamos hablando de empresas conformadas que son comerciantes, que son empresarios. Un cafetero es un productor agrícola. Cuando ese cafetero crea una marca de café o el de cítricos saca un jugo, en ese momento esa empresa sí se registra en la Cámara de Comercio. Entonces, aquí estamos hablando de empresas comerciales. Entonces, el suroeste tiene que un 69, digamos que el 70% de esas 8.992 empresas se dedican al tema de comercio al por menor, comercio al por mayor, de distribución de productos, o sea, ahí está todo, los almacenes de ropa, de cacharros, de zapatos, farmacias, restaurantes y hoteles. Ese es el grueso de nuestra actividad. Muy preocupante porque solamente el 8.7% se dedica a empresas de industria manufacturera, de transformación, de fabricación de algo. Y el 6% es todo el tema de servicios. Servicios a personas, servicios a empresas, entonces salas de belleza, los de asesoría, las empresas de mantenimiento de maquinaria, mantenimiento de computadores, es un sector del 6.0 y después sigue el tema de transporte y comunicaciones que solamente es el 3.1. Aquí lo que llama la atención es que necesitamos, y dentro del sector agropecuario solamente el 4.4% son empresas que tienen que ver con el sector agropecuario. Aquí lo que queda muy claro es que en el suroeste se requiere la generación de muchas empresas, pero en unos sectores que están totalmente por desarrollar. Por ejemplo, si nos vamos a la actividad turística, la industria turística la conforman 11 sectores de la economía. Nosotros en el suroeste tenemos mucha presencia en el sector de gastronomía, en el gastrobares, en el sector de alojamiento, aparecen algunas agencias, uno que otro operador, pero todos los demás sectores, que es la realización de eventos, los guías turísticos, el transporte especializado, los operadores turísticos, entre otros, no los tenemos nosotros en el territorio. Son sectores que hay vacíos y que falta por desarrollar. Carlos, aquí hay dos temas. Uno es que está muy bien esa dinámica que tiene la población del suroeste de emprender. Conversábamos que hay muchas microempresas, empresas familiares. Digamos que eso por un lado está bien, pero por el otro, ¿cuáles son esos retos que tiene la subregión para que lleguen grandes empresas, algunas que muevan más esa dinámica económica de la subregión? Bueno, un tema fundamental para que una empresa se establezca en el territorio es vías. Digamos que ese es un tema que ya se va solucionando porque vamos a quedar con excelentes vías. Ya eso es un tema casi que resuelto. Segundo tema, la conectividad, punto muy grave, ¿cierto? Porque hay muchas empresas que hoy demandan muy buen internet, muy buenas comunicaciones. Hoy eso es un tema deficiente en el suroeste. Tercero, mano de obra.
y mano de obra calificada. Por ejemplo, un problema que hoy presenta Medellín es que hay muchas vacantes, o sea, la gente se queja, no hay donde trabajar, hay mucho desempleo, pero Medellín y el Valle de Aburrá está demandando muchos empleos que no se logran llenar. ¿Por qué? Porque necesitan mano de obra calificada. Y lo que tenemos es mucha mano de obra calificada. Medellín y el Valle de Aburrá fue una región industrial. Entonces la gente bachiller o con quinto de primaria trabajaba en confecciones, en construcción, en las industrias que no demandaban eso. Hoy esas industrias se están cerrando y se están yendo a otras regiones, y lo que Medellín está demandando es mucha gente que sepa de software, de manejo de computadores, de tecnología, de otros sectores que no estamos teniendo esa gente formada, por ejemplo. En el suroeste pasa lo mismo. El suroeste estamos llenos de productos agroindustriales, aguacates, cítricos, café, musáceas. Las musáceas son los plátanos, los bananos. Nosotros deberíamos estar llenos de empresas de transformación de alimentos que generen valor alimento, que produzcan jugos, pero nosotros no tenemos gente formada en ingeniería de alimentos, tecnólogos de alimentos, esos temas. Y cuando se convocan en las universidades o en los programas, los muchachos no se inscriben en los programas porque hay que estudiar mucha matemática, química, física. Entonces, por ejemplo, no tenemos una mano de obra adecuada. En el turismo nos va a pasar lo mismo. En el turismo no tenemos gente formada para administrar hoteles, para administrar empresas turísticas, no tenemos gente formada que hable inglés. Y hoy el gran reto es saber tecnología, desarrollar software, desarrollar programas para las empresas, mantenimiento de computadores, y en el suroeste no tenemos programas que estén formando a la gente de eso. Y que los muchachos, hoy saber Excel avanzado es para cualquier trabajo fundamental, y hoy nuestros muchachos no saben nada de eso, por ejemplo. Esos son algunos retos. El último tema que a veces los alcaldes se equivocan, y es cuando dicen, rebajemos los impuestos. Realmente una persona que va a hacer una industria que va a establecerse en el municipio, el impuesto de industria y comercio no es fundamental. Pues a mí que me rebajen de pagar 200.000 o digamos 300.000 pesos mensuales de impuesto, que me rebajen 50.000 o 80.000 pesos, eso no es trascendental en una empresa que tiene 200 o 300 empleados. Bueno, Carlos Augusto, vamos a hacer nuevamente una pausa, a darle paso a otra de nuestras secciones, que es el plan. Miremos Diego Alejandro Arredondo, que nos tiene para esta semana. Sandra y televidentes de La Terraza, nos encontramos en la sesión en plan con Mayra Zapata, directora del Orfanato Santa Rosa de Lima. Bienvenida a La Terraza. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Mayra, ¿qué invitación le tiene usted a la comunidad de Ciudad Bolívar para el próximo 27 de abril? Pues la invitación es para que nos acompañen el 27 de abril a las 5:30 de la tarde en la Cámara de Comercio. Allí se estará realizando el lanzamiento del libro Crónicas, Cuentos y Leyendas del periodista Darío Vargas Lema. Don Darío es un autor que su lanzamiento lo quiere hacer en su pueblo natal, que es nuestro municipio de Ciudad Bolívar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de continuar apoyando esta obra social del Orfanato Santa Rosa de Lima. Don Darío, además de esto, nos ha expresado que quiere dejar 34 de sus ejemplares para donación a nuestra institución. Así que las ventas que se realicen por estos 34 libros van a ser en su totalidad ingresos para donar a esta hermosa obra social. Así que nuestra gran invitación es para que toda la comunidad de Ciudad Bolívar asistan a la Cámara de Comercio el próximo sábado 27 de abril a las 5:30 de la tarde, compartan con nosotros de este maravilloso evento, tengamos todo lo que tiene que ver con cultura y pasión por la escritura, aprovechando este mes, y podamos seguir contribuyendo a esta hermosa obra social que es el Orfanato Santa Rosa de Lima. Apóyenos, el libro solamente tiene un valor de 30.000 pesos. Mayra, ¿qué vamos a tener ese día? Hable un poquito de qué actividad vamos a tener ese día. Bueno, es una actividad donde vamos a poder estar interactuando con don Darío. Don Darío es una persona que siempre ha estado pendiente del orfanato, siempre ha estado colaborando y sirviendo hacia nosotros, tanto él como toda su familia. Don Darío va a estar hablándonos un poquito de todo lo que fue esto de crónicas, cuentos y leyendas. Sabemos que una de las crónicas que don Darío nos cuenta es sobre lo que ocurrió en la avalancha en la Arboleda. Así que esperamos que todos puedan estar. Vamos a compartir un pequeño cóctel, un espacio de, digamos, de poder ver lo que es el trabajo de don Darío en general y también lo que es esta bella obra social del orfanato.
Bueno, Mayra, muchas gracias por hacer esta invitación a todos los televidentes de La Terraza. Igualmente a ustedes los esperamos. Muchas gracias. Bueno, Sandra, siga con la última parte de La Terraza. Muchas gracias, Diego. Nosotros ya vamos finalizando nuestro espacio aquí en La Terraza con este tema tan interesante sobre la estructura y dinámica empresarial de nuestra subregión. Nos acompaña Carlos Augusto Henao. Vamos finalizando, Carlos Augusto, con esta información. ¿Cuál es esa densidad empresarial de la subregión? Bueno, la densidad empresarial es un indicador que se mide a nivel mundial. Y aquí vamos a comparar el número de empresas que existen en un territorio por cada 1000 habitantes. Ahora dijimos que Urlao tenía el mayor PIB, que Andes el que tiene el mayor número de empresas, pero Andes tiene 45.000 habitantes. Jardín, Jericó tienen 15.000, 16.000 habitantes. Entonces vamos a comparar esa relación de empresas por cada 1000 habitantes. Medellín tiene 44 empresas por cada 1000 habitantes, el suroeste tiene un promedio de 23 empresas por cada 1000 habitantes, pero uno diario tiene que tener referentes y por ejemplo Suiza o ciudades en Chile tienen cerca de 80 empresas por cada 1000 habitantes. El suroeste está pasando por una situación muy buena porque hace 10 años nosotros teníamos una densidad de 13 empresas por cada 1000 habitantes. El año pasado, 2023, cerramos ese promedio con 23 empresas por cada 1000 habitantes. Pero mire el cambio que entonces se presenta. Los municipios que tienen la mayor densidad empresarial del suroeste son Jardín, que inclusive tiene una densidad empresarial mayor que la de Medellín, 46.1 empresas por cada 1000 habitantes. Segundo, Jericó, 39 empresas por cada 1000 habitantes. Tercero, La Pintada, 35, y Andes aparece con 28 empresas. El quinto lugar ahí lo tiene Ciudad Bolívar, 27, después Támesis con 26, y el que menos densidad empresarial tiene es Concordia, más por un tema de informalidad empresarial que no que hayan las empresas. Aquí que nos llama mucho la atención, hace 10 años Jardín y Jericó no aparecían, ¿cierto? Pero lo que nos está mostrando es cómo los municipios que tienen y le están apostando a una vocación turística, están desarrollando más empleo, más riqueza, más empresas y digamos que mayor bienestar para el territorio. Ustedes me pueden decir, pero el turismo trae muchas cosas malas también, sí, pero trae muchas oportunidades. Ya es responsabilidad de los actores del municipio, de las autoridades del municipio y los mismos empresarios mirar qué turismo quieren para combatir, digamos, esos factores negativos que se dan. Para la gente que le queda la duda, vuelvo y le repito, Andes tiene 45.000 habitantes, tiene 1.450 empresas, Jardín tiene 15.000 empresas, 15.000 habitantes, pero entonces tiene 740 empresas en promedio. Cuando hacemos la conversión por la población, por eso es que Jardín aparece con la mayor densidad empresarial. Un dato final, por ejemplo, que creo que es importante, es mencionar que veníamos desde hace 5 años, inclusive en la pandemia tuvimos crecimiento en la generación de empresas. El año antepasado cerramos con, en ese año se crearon o se formalizaron 1.645 empresas. El año pasado esa curva creciente de generación de empresas se empieza a disminuir. El año pasado matriculamos 1.476. El suroeste ha tenido un promedio que por año se cierran 500 empresas. Digamos que eso es un comportamiento normal del mercado. Pero el año anterior ya subimos a 686 empresas que se cerraron y en el 2023 tuvimos 750 empresas. Entonces nos empieza a preocupar que se está cambiando esa tendencia en el suroeste de esa inversión tan alta que se estaba dando, el crecimiento que estaba llegando y nos estamos estancando. ¿Tienen alguna hipótesis de por qué está bajando esa curva? Bueno, la inversión sí está disminuyendo y las cifras nos demuestran que con la construcción de las vías Pacífico 1, Pacífico 2 y Mar 1 hacia Santa Fe de Antioquia, obviamente cada vía de esas costaba 2 billones, la otra invertía 1.500.000 millones. Entonces durante la construcción de esas vías pues había mucha mano de obra y se contrataba muchas cosas, ¿cierto?
Hoy esas vías ya están terminando, ya van en el 96% de construcción, Pacífico ya terminó, entonces esa inversión deja de llegar. Hace unos 4 o 5 años empieza a llegar al territorio el boom del aguacate, se compran muchas fincas en muchos municipios y se hace una inversión en sembrar aguacate, estamos en etapa de producción, eso por ejemplo son unos factores y otros pueden ser la situación del país, que hay muchos sectores que vienen disminuyendo como vivienda, vehículos, exportaciones están cayendo y eso también nos afecta a nosotros. Bueno, Carlos Augusto, un tema bastante interesante. Cabe mencionar también que fue expuesto en el encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño que se realizó el 6 de abril para que todos esos dirigentes conocieran ese balance que se entrega por parte de la subregión en cuanto a estos temas. Importante también que ustedes estén informados desde sus hogares. Gracias a usted por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por este espacio para compartirle a toda la gente y esto es una información a la que puede acceder cualquier persona. Si ingresan a nuestra página de la Cámara de Comercio van a encontrar todos estos indicadores para los estudiantes, para los empresarios, puedan contar con cifras actualizadas para sus trabajos, sus inversiones o sus estudios. Perfecto, ahí está la información. Gracias a ustedes televidentes por haberse conectado con nosotros, por ser fieles a este espacio de opinión y actualidad. Por supuesto, nos encontramos en una próxima emisión. Hasta entonces.